Hola amigos, estamos una vez más frente a una cámara de video para compartir cosas interesantes que tú no conoces y para que puedas conocer estas cosas que no están descritas o escritas o publicitadas o manifestadas públicamente en ninguna parte, excepto los que conocemos estos temas. Queremos darlos a conocer porque es de vital importancia para tu vida. Yo vivía como un hombre común y corriente. A los 32 años de vida, vivía y pensaba en mis metas, proyectos, en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos. Y esa era mi vida, la misma vida que llevas tú. ¿No es cierto? Estás pensando cada día en tus problemáticas de vida, etcétera. Y como jóvenes, y te ha pasado quizás a ti también, tenía un cúmulo de situaciones que yo había realizado en mi juventud, situaciones pecaminosas, de ofensas a otras personas, de rebeldías a los padres, etc. Un montón de cosas que yo te podría comentar. Pero llegó el momento, o llegó en un momento, el conocimiento de la existencia de Dios. No puedo explicarte con detalles cómo fue, pero llegué a conocer que Dios es verdad, que Dios existe y que Dios es real. Y tuve la gran bendición de poder tener comunión con Dios. No quiero explicarte, es quizás un poco largo cómo llegué a hacerlo, pero sí te puedo dar algunas pistas más adelante. La humanidad, el hombre, no cree en Dios, no cree que existe Dios. De hecho, los científicos y en la NASA, que envían, ¿no es cierto?, satélites a explorar el universo pensando que hay alguna vida o descubriendo cómo fue creada la humanidad, cómo fue creado todo lo que existe y entre ellos al ser humano, dan el entendimiento de que no tenemos la respuesta, que el hombre no tiene la respuesta de la existencia de Dios, no sabe que Dios existe. Pero te voy a contar una cosa, Dios existe y es real, y tú puedes comprobarlo y confirmarlo. Nosotros los seres humanos nos alejamos de Dios. En un principio, cuando Dios creó todas las cosas, aunque tú no creas esto que te estoy diciendo, que Dios creó todas las cosas, pero te voy a dar argumentos importantes para que tu pensamiento tenga más información. En un comienzo Dios creó todas las cosas. Un creador, un hacedor, que hizo al hombre con un propósito. El propósito es tener comunión con este hombre. Y más encima la Biblia describe que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y vivía el hombre, ¿no es cierto?, Adán y Eva en un comienzo, bien, en comunión con Dios, tenían una relación con Dios, y Dios le decía lo que quería Dios que Adán hiciera, y le decía todo lo que podía hacer, que podía comer, todas las cosas abundantes que Dios tenía para Adán y Eva. Pero se rompió la comunión con el hombre y Dios, y por eso que tú no sabes que Dios existe. ¿Por qué se rompió la comunión con Dios? Porque el hombre erró en su forma de pensar, erró en su forma de ver la vida, erró en su forma de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre que hiciera tal y cuales cosas y no hiciera estas otras cosas. Pero el hombre desobedeció, el hombre no cumplió, el hombre no quiso tener comunión con Dios, el hombre se fue de la cobertura de Dios, de la protección de Dios. Y por eso que tú ahora no sabes que Dios existe, no sabes que es real. Y por eso yo te quiero contar que Dios existe, que es real y es un Dios de amor. Y a pesar de que nosotros como raza humana le dijimos a Dios, no te queremos, no queremos tener comunión contigo, te quiero decir que Dios sí quiere tener comunión.
con todos los hombres. Y comunión significa unión común. Dios se une al hombre, o el hombre se une con Dios para un proyecto común. Ese proyecto común no te lo voy a explicar en este video, pero sí existe, y más adelante pudiera ser que hiciera un video para decirte cuál es ese proyecto común. Pero ahora te quiero decir que Dios se acercó al hombre, Dios buscó al hombre, Dios siempre ha querido tener comunión contigo, a pesar de que tú no creas en Él, a pesar de que puedas aún la circunstancia haberte hecho que lo detestes. Dios quiere decirte que Él es un Padre amoroso que extiende sus manos hacia ti para que tú tengas comunión con Él y puedas beneficiarte de su generosidad, amor, paternidad, compromiso, fidelidad. ¿Y cómo te puedo comprobar que Dios existe? Primero, las Escrituras ya se han confirmado que es real a través de los estudios científicos, las estadísticas, las arqueologías y toda la ciencia ya confirmó que la Biblia es real, que fue escrita por un ser superior que conoce el pasado y el futuro. Te quiero decir que Dios envió a su Hijo para que en Cristo, en su Hijo Jesús, nosotros pudiéramos tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque esa comunión se rompió y el hombre se alejó de Dios, y eso necesita ser resarcido. Es cuando a ti te deben algo y tú quieres que te paguen ese algo. Es cuando a ti te ofenden y tú quieres que te pidan perdón. Es cuando a ti te hacen algo malo y tú quieres cobrar eso malo que te hicieron. Lo mismo Dios. Dios se enojó con el hombre, se apartó del hombre. Dios dejó que el hombre hiciera lo que Él quisiera. ¿Y cómo está la sociedad? ¿Cómo está la humanidad? Robos, homicidios, estafas, guerras, perversidades, un montón de cosas que el hombre ha hecho y sigue haciendo porque Dios lo dejó a su propia mente carnal, a hacer los deseos de su mente, de sus deseos de su carne. Pero aún así Dios quiere tener comunión contigo. ¿Y Dios qué hizo? Ideó un plan maravilloso para que tú puedas volver a tener comunión con Él. Envió a su Hijo Jesús a pagar por la ofensa tuya, la ofensa mía, y por todas las cosas malas que hemos hablado contra Él, que hemos pensado de Él y que atribuimos mal a Él. Él, a pesar de eso, envía a Jesús, su Hijo amado, a morir en la cruz para pagar por nuestras ofensas a Él. Él envía a Jesús a pagar por nuestra rebelión, por nuestra infidelidad, por nuestra indiferencia para con Él. Envía a su Hijo para pagar esa maldad, porque Él anhela tener comunión contigo. Tú eres un hombre o una mujer que ha padecido mucho en la vida, que te ha tocado vivir muchas situaciones difíciles, problemas, circunstancias. Ahora mismo la pandemia ha sido tremendamente problemática para muchas familias. Pero te tengo una buena noticia. Dios aún quiere tener comunión contigo, aunque tú no creas en Él, aunque tú hayas hablado mal contra Él, aunque tú lo hayas ofendido 1000 veces. Él quiere tener comunión contigo. Qué maravilloso es Dios, porque Dios no es hombre, Dios es un ser divino. Y la palabra dice que Dios es amor, pero también es un Dios veraz. Por lo tanto, si el hombre ofendió a Dios, tenía que pagar un precio por esa ofensa. Lo mismo que te digo, que cuando te ofenden, tú esperas una respuesta a esa ofensa. Pero ese pago por la ofensa que le hicimos a Dios, lo pagó su propio Hijo, Jesucristo, en la cruz. Por lo tanto, ahora cuando tú te acerques a Dios, te puedes acercar por el pago que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí. Porque Dios dijo al hombre, de cierto morirás, porque si tú desobedeces, pierdes la comunión conmigo y le crees a otra criatura y no a mí,
entonces morirás. Serás apartado de mí. Pero Dios quiso recuperar esa comunión con el hombre. Y envió a Jesús a pagar, a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Envió a Jesús a morir por nuestro pecado. El pecado de no creer en Él, de habernos alejado de Él, de ofenderlo a Él, de no tomarlo en cuenta a Él. Ese pecado lo pagó Cristo en la cruz. Por lo tanto, en otras palabras, Dios no te está inculpando de ningún pecado. Y podría, si tú quieres tener comunión con Él hoy mismo, solo Dios te pide algo: que reconozcas que Jesús es su Hijo, que vino al mundo, que pagó por nuestro pecado, que resucitó al tercer día y que está a su diestra como Señor de todo el universo. ¿Te es muy difícil reconocer eso? ¿Te es difícil? Porque nadie te lo había dicho, o porque no se comenta en ningún lugar. Pero yo te lo estoy comentando porque yo puedo decirte que he vivido lo que te estoy diciendo que tú vivas. Yo un día dije: perdóname, Señor, por no haberte tomado en cuenta, y desde esta hora creo que Jesús pagó por mis pecados, y mi pecado, mi gran pecado de no tomarte en cuenta a ti, y todos los demás pecados que se derivan de ello. Le dije: perdóname, Señor, quiero tener comunión contigo. Y Dios envió una bendición para mí. Me envió tiempos donde mi alma iba a reposar. Me envió el Espíritu de Cristo y ahora mora en mí. Y el Espíritu de Cristo es la comunión con Dios. Es la comunión con el Padre y con el Hijo que vino a pagar por nuestros pecados, y el Espíritu Santo que Cristo envió para que podamos conocerle a Él, conocer a Dios Padre, conocer a su Hijo Jesús, su persona y su obra, y conocer al Espíritu Santo, que es todopoderoso en la tierra y que nos ayuda a tener conocimiento del plan y la obra de Dios. Tienes que reconocer, solamente reconoce que Jesús murió por ti en la cruz y que ahora quieres hacer la voluntad de Dios y que quieres tener comunión con Él. Y te aconsejo, lee las Escrituras, y te vuelvo a decir, ya se comprobó que las Escrituras son reales. Lee las Escrituras y pídele a Dios que te ayude a encontrarte con Él. Y Él lo hará, como lo hizo conmigo, y lo ha hecho con millones de personas en todo el mundo. Te dejo un gran desafío. Reconcíliate con Dios, porque Él busca reconciliarse contigo. La palabra de Dios dice que si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Qué maravillosa noticia te tengo. Tu pecado fue pagado en la cruz. Los pecados que añaden al primer pecado, que es no creer en Él, también son pagados por Cristo en la cruz. Y una yapita, Dios promete que va a sanar tus dolencias y tus enfermedades, así como paga por tus pecados. Por eso he visto muchas sanidades milagrosas. ¿Y tú? Quizás estás padeciendo alguna enfermedad, alguna situación delicada, alguna escasez, algún dolor, alguna pérdida. Busca a Dios y ten comunión con Él, y Él te va a sanar, te va a resarcir, te va a añadir y te va a dar lo más grande. Te va a dar la vida de pleno gozo eterna en comunión con Él. Te lo digo en forma veraz. Yo lo estoy viviendo y te aconsejo y te animo a que tú también lo puedas vivir. Un saludo de tu amigo Norton. Nos vemos.